vamos antes a ver cómo plantear la situación significativa, ¿ya? Muy bien, miren, aquí, una situación significativa, siempre digo, tiene dos componentes, ¿Observan mi esquemita o no? ¿Ven? La situación significativa completa incluye estos dos componentes, ¿ya? Miren, si quieren le voy a poner un número. Este va a ser mi componente número 1 y este va a ser mi componente número 2, ¿correcto? Entonces, ambos, mi primer componente y mi segundo componente, dan como resultado la situación significativa, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con situación del contexto? Bueno, cuando empiezas a redactar una situación significativa, normalmente empezamos con cualquiera de estas tres opciones, ¿no? Describiendo una necesidad de los estudiantes, ¿no? Comenzamos ahí, por ejemplo, a describir que los estudiantes necesitan, por lo que se ha observado recientemente, los estudiantes necesitan interiorizar hábitos de higiene. Entonces comienzo a narrar lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, ¿no? Describir un problema del contexto. De repente voy a plantear una situación significativa a partir de la contaminación del aire en la ciudad de Chiclayo. Muy bien, entonces comienzo a describir, ¿no? Que en la ciudad de Chiclayo se tiene un parque automotor muy antiguo, lo que ha provocado que aumenten los niveles de contaminación del aire y esto está provocando enfermedades. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, creo que a este punto todos tenemos experiencia, ¿no? O también, ya hemos conversado, que podemos trabajar desde oportunidades del contexto, ¿sí? Oportunidades del contexto, ¿ya? Muy bien. Miren, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de el bosque de Pomac. Muy bien, vamos a hacer una experiencia de aprendizaje cuya situación significativa habla del bosque de Pomac. Muy bien, entonces, el bosque de Pomac es una de las riquezas naturales más importantes de la región Lambayeque y en la institución educativa número 81583, que se encuentra a media hora del bosque, se pretende valorar y difundir sus fortalezas, empezamos a describir esa oportunidad del contexto, ¿no? Bien, ahora, pero hasta ahí solamente hemos identificado o hemos comenzado a plantear en la situación significativa una situación del contexto, algo que está ocurriendo, ¿ok? Necesidad, problema u oportunidad. Pero para que sea significativa también solemos añadirle un reto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Le agregamos el reto, que lo podemos expresar de dos maneras. Efectivamente, la primera es la que más se utiliza. Preguntas retadoras. ¿Sí? Preguntas retadoras. O sea, la situación significativa remata con una pregunta retadora, ¿no? De que esa pregunta retadora es la que invita al estudiante a utilizar o movilizar una o varias de las competencias que se quieren desarrollar y que se van a evaluar. ¿Ok? O también a veces, en lugar de las preguntas retadoras, se describe el gran producto que va a hacer el estudiante como parte de la experiencia de aprendizaje. ¿Ok? Entonces tienes esas dos opciones. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Miren, ¿se acuerdan de esta situación, de este caso, que los estudiantes están consumiendo comida chatarra, etcétera? Aquí ven. Este caso ya lo convertimos, esta situación real, ya lo convertimos en situación significativa. Ya lo convertimos en situación significativa. A ver, deben estar aquí los dos componentes, ¿ok? Esta primera parte, acá, muy bien, debe ser la situación del contexto. Y este párrafo pequeñito acá, donde veo unas preguntas que están con negrita, estas seguramente son el reto. Muy bien, ahí está. Situación del contexto y el reto. Vamos a comprobarlo, ¿ok? Pero para comprobarlo necesitamos otro colega o maestra que nos ayude en la lectura del ejemplo. A ver quién quiere participar leyendo el ejemplo. Alguna maestra voluntaria o algún maestro voluntario. Muy bien. Listo. Vamos a darle la oportunidad a la maestra Daisy. A ver, que nos ayude a leer este ejemplito. Adelante, maestra. Bien, buenas noches con todos. Situación significativa, forma 1. En la sección de cuarto grado A de primaria de la institución educativa Juntos por la Paz,
se ha observado que un gran número de niños traen en su lonchera galletas, dulces, gaseosas y frugos. Además, en diálogo con su maestra, los niños han contado que consumen frecuentemente comida chatarra como salchipollos, hamburguesas, además de golosinas y gaseosas. Hábitos que estarían poniendo en riesgo su salud y provocando enfermedades como la obesidad, sobrepeso, malnutrición, entre otras. Marcia y Luis, dos integrantes de la clase, están muy preocupados e interesados en saber qué alimentos sí son saludables y por qué. Asimismo, quieren ayudar a sus demás compañeros a practicar hábitos alimenticios saludables. Ayudemos a Marcia y a Luis a resolver este reto. ¿Cómo reconocer alimentos saludables y no saludables? ¿Cómo promover hábitos alimenticios saludables? Gracias. Muchas gracias, colega Daisy. Que le vaya muy bien. Suerte en todo. Listo, maestra. Gracias. Ahí tenemos entonces el ejemplo. Le puse forma 1 porque luego les voy a mostrar algo interesante, ya que estamos en el curso de, vuelvo a repetir, fortalecemos al docente innovador, ¿no? Entonces, le voy a mostrar un ejemplo distinto de repente al clásico. Ese es un ejemplo clásico, ¿no? Narramos o describimos una situación que está ocurriendo en el contexto y luego añadimos una pregunta o en este caso dos como reto, ¿ok? Bien, pero vieron la forma, ¿no? Vieron ahí cómo se describe. En este caso, yo podría decir que aquí hay tanto un problema como una necesidad, ¿no? El problema del consumo de comida chatarra. Ese es un problema que veo acá en la situación significativa. Y también hay una necesidad, la necesidad de que los niños, como ustedes me dijeron, tengan hábitos alimenticios saludables. Y el reto está vinculado, también relacionado, ¿no? Hay dos estudiantes que dicen, ¿cómo reconocer alimentos saludables y no saludables? Ese es el reto para los niños de cuarto de primaria, ¿no? Que los niños de cuarto de primaria nos respondan a esta pregunta. ¿Cómo reconocer alimentos saludables y no saludables? Seguramente tendrán una hipótesis, tendrán una idea, pero para dar una mejor respuesta van a tener que leer, van a tener que investigar, van a tener que resolver problemas, ¿no? Trabajar en equipo con sus compañeros, acompañados por la docente. Y hay otra pregunta también. ¿Cómo promover hábitos alimenticios saludables? Esta segunda pregunta nos lleva al producto. ¿Se acuerdan del producto? Una manera de promover hábitos alimenticios saludables podría ser con este decálogo o cartilla para la alimentación saludable, ¿no? Entonces, ven cómo incluso la pregunta puede estar conectada y direccionándonos al producto de la experiencia de aprendizaje, ¿sí? ¿Cómo reconocer alimentos saludables? ¿Cómo promover hábitos alimenticios saludables? Muy bien, entonces ahí tienen una situación significativa que cumple con esta estructura, ¿no? Situación del contexto y reto. Ahí está, ¿ve? Ya está. ¿Cómo le podríamos llamar a la experiencia de aprendizaje que tiene esta situación significativa? Yo le podría poner como título, promovemos la alimentación saludable para el buen cuidado de la salud, ¿sí? O de nuestra salud. Promovemos la alimentación saludable para el buen cuidado de nuestra salud. Muy bien. Entonces, o podemos ponerle otro título, ¿no? Pero este es un ejemplo de título. A propósito de los títulos, una forma de plantear el título, o la más utilizada en el último tiempo, es la de empezar con un verbo, ¿no? ¿Sí han visto? Promovemos, difundimos, nos organizamos, pero es un verbo conjugado en plural, ¿sí? Es un verbo conjugado en plural. Por ejemplo, promovemos la alimentación saludable para el buen cuidado de nuestra salud. El título también podría ser, ¿no? Difundimos una cartilla, ¿no? O preparamos y difundimos una cartilla sobre alimentación saludable. También podría ser ese el título. Entonces, hay muchas maneras de plantear un título. ¿Por qué verbo conjugado en plural? Porque el verbo indica acción, y hoy en día el aprendizaje es acción, aprendemos haciendo, y plural porque aprendemos interactuando con los demás, con nuestros compañeros, interactuamos con el contexto, los problemas, con el docente que es el mediador, el guía en el proceso de aprender, ¿sí? Aquí está la forma 2. Esto quería contarles a propósito de que muchos maestros están en este evento porque quieren por ahí adquirir algunos tips para innovar en su práctica. Miren, se está también trabajando
esta segunda forma, ¿no? Fíjense que no es una descripción de un problema, no, es como que nos contaran un caso, como si le contáramos a los estudiantes, le contáramos a los estudiantes una pequeña historia en la que los protagonistas son algunos de ellos, algunos de los estudiantes. Y al final hay una pregunta en esta historia. Entonces, es una forma que he identificado incluso en ejemplos del propio Ministerio de Educación del año 2021, del año 2022. ¿Ah? En Aprendo en Casa, el Ministerio ha colgado un montón de experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, revísenlas. Por ahí te van a topar con algunos ejemplos como este, donde la situación significativa se presenta como una especie de pequeña historia, ¿no? De pequeña historia en la que los protagonistas pueden ser los mismos estudiantes, ¿ok? Muy bien. Entonces, a ver, Sergio, luego leo tu comentario, ¿ya? Muy bien, que me parece interesante para poder precisar. Dice, situación significativa forma 2. Miren, ¿ah? También trata sobre la alimentación saludable y no saludable. Dice así, Luis fue a comprar unos snacks en la bodega. Allí se encontró con Marcia, su compañera de escuela, a quien saludó muy emocionado respetando el distanciamiento social. Marcia, al escuchar el pedido de Luis, le comentó, Luis, ¿de verdad quieres comprar una gaseosa y snacks? ¿Qué te parece si en lugar de snacks compras frutas, como mandarinas, por ejemplo? Son muy jugosas y te ayudan a tener mejores defensas para no enfermarte. Luis responde, bueno, algunas frutas me gustan. Está bien, no compraré snacks, pero no dejaré de comprar mi gaseosa. No veo por qué no debería consumir gaseosas. A mí me gustan mucho, dijo Luis. Y luego Marcia le hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué te parece si lo averiguamos? Responder esa pregunta será nuestro reto. Ayudemos a Marcia y a Luis a resolver este reto. ¿Por qué no deberíamos consumir gaseosas? Ahí está. ¿Por qué no deberíamos consumir gaseosas? Muy bien. Entonces, miren aquí lo que tenemos, ¿ah? Miren lo que tenemos. No es idéntico al ejemplo anterior, ¿no? Donde se describe una situación que está ocurriendo en el contexto, sino que hemos construido una pequeña historia con personajes, pero al final igual aparece el reto. Y en esa pequeña historia con personajes, igual estamos describiendo una problemática, ¿sí? Una problemática que le puede ocurrir a muchos de nuestros estudiantes. Entonces, les quería compartir nada más esta forma 2 porque tiene varias ventajas. ¿Cuál es la ventaja, maestros? Según el currículo nacional, una situación es significativa si interesa a los estudiantes. Miren, ¿ah? Una situación es significativa si interesa a los estudiantes. Entonces, por eso es que muchos maestros ya se están animando a utilizar esta forma, ¿no? De contar una historia atractiva para los estudiantes y así llamar la atención de ellos, ¿ok? Muy bien, antes de pasar al siguiente punto, quiero ver qué me escribió Sergio. Dice, se planifica partiendo del análisis y resultados de la evaluación diagnóstica. De ser así, es un error que los docentes presenten en su el primer día de clase. Si aún no se desarrolla la evaluación diagnóstica, precise por favor. Claro, amigo Luis, debe ser así como tú lo planteas. Te cuento a ver cómo lo hacemos en mi colegio, ¿ya? Y en eso ha sido un poco mi aporte, ¿no? Con la humildad del caso te lo comento, ¿ok? Eh, no se olviden silenciar sus micrófonos, colegas. Te cuento, Sergio Luis, para responder a tu pregunta. En mi institución educativa, lo que sí llevamos las primeras semanas es lo que llamamos una experiencia de aprendizaje cero. Así le llamamos, experiencia de aprendizaje cero. ¿Qué es para qué? La experiencia de aprendizaje cero es igual a decir una experiencia de aprendizaje para la evaluación diagnóstica. Entonces, le dedicamos esas primeras semanas al recojo de información, algunas evidencias, para hacer la evaluación diagnóstica. Entonces, no presentamos la EDA 1, digamos así que es una especie de EDA 0, pero no es ya que vamos a empezar a trabajar el desarrollo de competencias, no, sino que lo que buscamos es evaluar a nuestros estudiantes, ¿no? Como te decía, recoger información que nos permite identificar lo que los estudiantes saben, dominan o lo que no. Esa es la evaluación diagnóstica. ¿Sí? Muy bien. Y luego de esas semanas, ya con la información recogida, hacemos la primera experiencia de aprendizaje, la EDA número 1. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo vamos si es que queremos hacer una buena evaluación diagnóstica, necesitamos hacerla con los estudiantes ya en la institución educativa? Por lo tanto, es bueno y algo que siempre recomiendo, que el colegio destine, no sé,
2 semanas o de repente 3 semanas a la evaluación diagnóstica. Y con toda esa información ya pueden planear para la 4ª semana empezar su experiencia de aprendizaje número 1. ¿Ok? Esa es una respuesta que te doy a tu planteamiento. ¿Ok? Liliana también está de acuerdo, ¿no? Claro, la EDA 1 se presentaría luego de la evaluación diagnóstica, porque con la información que recogemos de la evaluación diagnóstica, con esa ya decidimos qué se necesita desarrollar en los estudiantes y por lo tanto planeamos nuestra primera experiencia de aprendizaje. ¿Sí?